en una zona muy abarrancada y vinculado actualmente con Lagunilla. Sería parte de Cenzano, es decir, en los farallones que vemos quedaría a la izquierda, en una especie de, bueno, de ese, y vinculado, en cierta manera, este lugar de Villanueva de San Prudencio es interesante porque va a ser como un municipio propio, un concejo propio del monasterio. Va a ser un espacio totalmente del monasterio y va a pervivir en el tiempo como propio del monasterio. De tal manera que los argumentos que se van a producir cuando vengan múltiples juicios, como antes comentaba Bruno, a lo largo ya del siglo XVII, XVIII, incluso antes, pero siglo XVII, XVIII, especialmente en el XVIII, en la época de Campomanes, por ejemplo, va a ser muy significativo que siempre van a arguir que el monasterio ya tiene propiedad de un municipio y por tanto la jurisdicción propia del abad debe estar en su lugar, es decir, en el Villanueva de San Prudencio. Es decir, no tiene por qué meterse en otros lugares donde tiene rebaños o tiene fincas o tiene propiedades para también considerarse como vecino de, sino que tú eres un advenedizo a este lugar. Será el argumento que utilizará Campomanes, por ejemplo, en los largos litigios que tendrá pues, con Lagunilla, que tendrá con Clavijo, o sea, con todos los lugares. Le arguirán siempre que tú eres dueño de un municipio o de un concejo y, por tanto, no tienes por qué tener rebaños, por ejemplo, en Clavijo. No tienes derecho a, sino que tú tienes ya tu propio espacio y, por tanto, deja que el concejo funcione como tal concejo. Claro, es un momento ya de época borbónica, una época de, digamos, de eliminación en parte, por otro lado, un proceso de eliminación de la ganadería, todo el proceso de la transhumancia queriéndola eliminar, con un proceso también ya de los ilustrados queriendo hacer una agricultura, etcétera, es decir, un cambio, digamos, estratégico, político, económico, que se va a desarrollar en el siglo XVIII, en el cual pues, el monasterio de San Prudencio tendrá sus propias dificultades porque los concejos van a emerger con gran potencia y de alguna manera van a quitar del medio, en la medida que puedan, el dominio que podía ejercer este lugar de San Prudencio. Fijaros que San Prudencio tuvo, por ejemplo, la Castillería de Clavijo también. Es verdad que Logroño también la tuvo también el monasterio de San Martín de Albelda, es decir, Clavijo, la Castillería era un elemento clave de dominio y de control y de pago de la gente de los distintos pueblos pagar a este lugar, ¿no? Bueno, entonces, Villanueva de San Prudencio será, por tanto, el lugar estratégico de este dominio. Este dominio es muy temprano, o sea, si antes hemos dicho en 1181 el dominio de este lugar de Ciellas, aquí estamos hablando de época anterior, estamos hablando del año 1067, es decir, en pleno periodo de los final de los Fortuniones, los Jiménez, empieza a haber ya un donativo, unas donaciones que se hacen abundantemente al monasterio de San Prudencio. Y por tanto, este lugar de Villanueva de los Monjes o Villanueva de San Prudencio será un lugar de especial relevancia. Así, ese año, el obispo Munio y la congregación de San Martín de Albelda por orden del rey de Pamplona, Sancho IV, cambian a Jimeno Fortúñez, serían los Fortuñones, los primeros señores de Cameros, en ese ámbito de dependencia primero del reino de Pamplona, nájera, najerense, con Viguera, en un espacio corto de tiempo, pero cuando finaliza casi ese periodo, sería el momento de la llegada de estos señores de origen pamplonés o vinculados más con Navarra, que de alguna manera señorían en este lugar, los Fortuñones. Señor de Cameros, y a Martín, abad de San Prudencio, doy el monasterio de Pampaneto, el lugar de Villanueva, Villanueva, las iglesias de San Pelayo de Leza y de San Andrés. Esta junto a San Fructuoso. Y varias heredades en Trevijano. Esta sería una donación, por tanto, muy temprana, del año 1067, a ese monasterio de San Vicente, o ese monasterio de San Vicente, Basílica de San Prudencio. Con lo cual, y varias heredades también en Trevijano, por los monasterios de San Agustín, o sea, hay un cambio, cerca de Nalda, y de San Saturnino con su villa de Pavía. Pavía todavía está entre Sorzano y el actual campo de golf, ahí estaba Pavía. Entonces, ahí tenía dominios también el monasterio de San Prudencio. O sea que, fijaros cómo estaba. Yo suelo decir que el monasterio de San Martín de Albelda es el monasterio más poderoso, siglo X-XI, pero en el siglo XII ya le come la merienda el monasterio de San Prudencio. De tal manera que en Nalda, en este lugar de Sorzano y en la desembocadura del Iregua,
Es decir, controla prácticamente toda la desembocadura del Iregua y del Leza también va a hacer lo mismo. Con lo cual, este lugar de la Villanueva de San Prudencio, digamos, es uno de los intercambios que se producen para tener el dominio señorial de este lugar como señores de Villanueva de los Monjes. Esto permitirá en el tiempo, hasta que la desamortización, etcétera, hasta que al final el municipio, el espacio físico, se decante para Cenzano inicialmente y luego ya para Lagunilla. Con lo cual, este dominio pervivirá. Hay bastantes fechas de presencias, donaciones, cambios, etcétera, etcétera, pero creo que ya me vale con lo que he dicho. Por tanto,